Bueno, continuamos con Víctor Cantori y en este caso, Víctor, vamos a dialogar un poquito del dólar. Contanos qué está pasando con el dólar. Bueno, el dólar ha tenido unas semanas con muchísima volatilidad. Bueno, el público argentino es hiper reactivo al tipo de cambio. Bueno, en las últimas semanas había tenido que salir a vender 3.500 millones de dólares. Vencía una porción muy grande de Levac la semana pasada, el 55%, algo de 630 mil millones de pesos. Esto es el 55% del monto emitido de Levac. Así que bueno, tenía un desafío, sobre todo porque las monedas del mundo empezaron a devaluarse. ¿Pero por qué empezaron a devaluarse las monedas del mundo? Empezaron a devaluarse porque el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, uno de los activos libres de riesgos del mundo, empezó a subir su tasa. Cuando Estados Unidos sube la tasa es equivalente a decir: les pago más por los dólares que traigan aquí a Estados Unidos. Entonces, fondos de todo el mundo salen y se reacomodan en un mapa geopolítico internacional. ¿Qué sucede? Ante esto, el gobierno se vio en una situación, en una disyuntiva. El gobierno estaba tenía dos caminos cuando se asumió el nuevo gobierno: aplicar una política de shock, en donde era sincerar las tarifas y demás, todo muy de golpe, con un costo social y político alto, o un programa gradual. Para hacer un programa gradual se necesitaba dinero, básicamente. Entonces, se podía emitir, en donde obviamente se iba a caer inflación, o lo que se podía hacer es se podía emitir deuda, y se podía pedir, perdón, prestado. Entonces se pidió prestado. Al encarecerse el crédito en el exterior, esta deuda empieza a pesar un poco más. Entonces ese condimento, ese conjunto, por eso le pegó a Argentina. Ese conjunto nos hizo ver un poco la cara negativa justo cuando uno sale a tomar crédito afuera. Entonces, que se encarezca el precio del dinero en el mundo, eso fue un problema. O sea que no necesariamente aplica con una crisis interna del país lo que ha pasado con el dólar, sino que estamos hablando con una crisis externa que nos ha afectado. Exactamente, es un movimiento de placas tectónicas, digamos, por así decirlo, del mundo. No es interno de Argentina. Es verdad que el inversor argentino la pasa mal. Es verdad que el inversor argentino ve todo el tiempo. Cuando el inversor argentino ve en los diarios que el dólar es tapa, entonces sale corriendo a comprar dólares, siempre con tranquilidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace 2 días el Banco Central no tuvo que intervenir en el mercado. Hoy mismo el dólar ha cerrado a la baja, 25,85 a julio, 29,85 perdón, 28,95 a diciembre. O sea, se mermaron las expectativas, se superó. Bueno, cuando había este vencimiento grande, se pudo renovar el 100% de las LEVAC y se ofrecieron 5.000 millones de pesos más excedentes. O sea, fue una renovación fantástica a una tasa elevada. El hecho de que se renueven las LEVACs habla justamente de un respaldo que se le da al Banco Central, ¿no es así? De alguna Sí, manera, un voto de confianza, por decirlo de alguna forma. sí, por eso el gobierno, por más que a algunos no les guste, ha tenido que salir a pedir un respaldo al Fondo Monetario Internacional, que es que a quien no le guste el Fondo Monetario Internacional sepa que en caso de pedir prestado nos va a prestar a la tasa más conveniente de mercado. Si nos tenemos que financiar en el mundo, nos vamos a financiar más caro. El FMI nos podemos financiar al 4% en dólares, una muy buena tasa para lo que es el mercado argentino. ¿El Fondo Monetario es mala palabra entonces o no? No, el Fondo Monetario Internacional lo que sucede sirve para tener respaldo, para que un banco central tenga respaldo. Obviamente que el Fondo Monetario, cuando presta dinero, va a revisar al país y le indica en políticas que le hagan posible el cobro de ese dinero, ¿sí? Entonces por eso muchas veces dicen que el Fondo Monetario tiene injerencia. En realidad le dice a un país las cosas que no está haciendo del todo bien. Así que el Fondo Monetario Internacional es para acudir a tomar deuda siempre que sea más beneficioso, pero para devolverla, no para endeudarse permanentemente, porque entonces sí uno delega algunas tomas de decisiones. De alguna manera sería como diciendo, mira, yo te puedo prestar dinero, pero tendrías que ajustar acá, acá y allá. Exactamente, de ahí está que muchos sabían que yendo al Fondo Monetario Internacional y sometiéndose a la revisión del Fondo Monetario, este programa
iba a tener que acelerar el tranco y no ser tan gradualista, porque obviamente que el fondo se lo iba a proponer, Exigir. sí. De alguna manera es como cuando uno va a tomar un crédito y también te hacen una revisión de tu propio patrimonio a la hora de poderte dar o no, otorgarte o no ese crédito. En realidad la economía de un país se maneja igual que la economía de nuestra familia. Si gastamos de más, en algún momento tenemos que pagar la tarjeta de crédito. Así que eso cuando nosotros lo bajamos a tierra es igual que en una familia. Si alguien le pide dinero a su padre, entonces el padre le va a decir, no, pero fíjate ahorrar porque no te voy a prestar más. Y bueno, es igual que en una familia, nada más que obviamente cuando influyen tasas de otros países y demás, entonces la cuestión se vuelve un poquito más compleja. Cuando estamos en esta situación, digamos que más allá de que no sea propia del país, es justamente del mundo, pero nos atañe. ¿Cuáles son los negocios o no que más conviene hacer en este tipo de situaciones? Justamente, la gente cuando empieza toda esta ola de información y se ve bombardeada con el dólar y demás, por ejemplo, yo en esta semana he recibido muchísimas consultas y de gente que quería suscribirle VAX. Para que no se vayan los dólares, el Banco Central estaba dando una tasa altísima, cercana al 40%. Hemos suscrito muchísimas LEVAC con muchísimos clientes. Es más, para los clientes que están viendo esta nota, anímense a consultar sobre inversiones bursátiles, no mediante entidades bancarias, sí mediante entidades y sociedades de bolsa. ¿Por qué? Porque somos más económicos en cuanto a comisiones. Eso lo tienen que saber. Uno de los negocios era poder suscribirle VAX, sabiendo que el Banco Central en esta renovación iba a tener que dar una tasa muy alta para que no se vayan los pesos, generen inflación o el dólar siga escalando. Otro de los negocios también para el que estaba dudoso y quería conservar los dólares era invertir en bonos dolarizados, ¿sí? Así que instrumentos siempre dentro del mercado están, y por ejemplo la tasa llegó al 40%, mientras que en las entidades bancarias estaba en 26-27%. La tasa del mercado de capitales siempre reacciona mucho más rápido que las entidades tradicionales. Por eso, cuando hay estos vaivenes, siempre golpea más a la gente que no tiene información. O sea, hay mucha pérdida en cuanto a lo monetario, en cuanto a lo financiero, en cuanto al poder adquisitivo, solamente por falta de información. Eso hoy, en el siglo XXI, con el acceso a Internet, hoy no se pueden dar el lujo de perder por falta de información. No podemos dejar de tocar el tema que también surge con toda esta movida cuando uno también habla del mercado inmobiliario. Allí, ¿qué se puede o no se puede hacer o qué es recomendable? Bien, el mercado inmobiliario realmente es el refugio por tradición de los argentinos. Uno dice el mercado inmobiliario es lo seguro. Realmente el mercado inmobiliario tiene un crecimiento en cuanto a rentabilidad en dólares más pequeño, ¿sí? O sea, estamos hablando de 2,5, 3, ¿sí? O sea, eso sería para un inversor que puede juntar el monto para invertir en una propiedad, pero también una rentabilidad mayor se la dan los bonos dolarizados, que van a estar en dólares como está el inmueble, pero destinados a un bono le va a generar mayor renta. Los inversores avanzados que ya tienen inmuebles y lo comparan con una alternativa bursátil, ven que la alternativa bursátil no tiene el deterioro del inmueble, los impuestos, inquilinos, contratos, locación, riesgo de estar desocupada, o sea, la amortización del inmueble es aproximadamente del 1% anual, así que tienen muchas ventajas con respecto a la inversión en el inmueble. Otra cuestión, alguien por la 10ª parte o por la 15ª parte del valor de un inmueble puede invertir en el mercado de capitales y obtener la misma renta que se obtendría por un inmueble en términos porcentuales. ¿Dónde te consultan las personas que ante esta movida quieran justamente tener ese asesoramiento y esa información que es la que está faltando? www.bursatilx.com, todas las vías de contacto. Pueden llamarme al 03471 156 14 234, me escriben ahí. Y ahora próximamente estamos inaugurando oficinas en Cañada de Gómez, en Ocampo 634. Así que bueno, los esperamos también para conocer. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Nosotros continuamos con más actualidad informativa.